Eres bienvenido al programa de Café con Sabor a Biblia. Me da mucho gusto que en este momento nos podamos conectar y estar juntos en esta reflexión, porque vamos siguiendo todo un proceso de este alfabeto bíblico que lo hemos tomado como un tema de formación para seguir creciendo en los temas de la Sagrada Escritura. En esta ocasión vamos a tocar el tema de la E, que le corresponde a la letra E, y hemos elegido la palabra Espíritu Santo. Es tan importante porque es conocer a una de las tres divinas personas de la Santa Trinidad. Mucha gente se pregunta, ¿y quién es el Espíritu Santo? Y entonces, cuando no tenemos una respuesta muy clara, quienes no conocen bien a profundidad el sentido bíblico de la expresión Espíritu Santo, dicen, pues es una energía, o es una fuerza interior, o es una fuerza que viene del cosmos. Y pueden ser estas definiciones erróneas. Tenemos que encontrar nosotros como cristianos o cualquier otra persona de cualquier otra denominación un conocimiento profundo, claro, objetivo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Porque no es solamente una fuerza en el cosmos, no es una fuerza o una energía que nos da la fraternidad y la unidad en el cosmos o en el mundo, no, porque sería limitar la presencia del Espíritu Santo en medio de nuestro pueblo. Tenemos que decirlo con mucha claridad, es persona de la Santísima Trinidad. Corresponden al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estas tres dimensiones son las manifestaciones de Dios a lo largo de toda la revelación bíblica, donde se nos va enseñando cómo es Él. Ya vimos en una de las clases anteriores quién es Cristo. Después vimos quién es Dios con todas las distintas manifestaciones que hay en la Biblia. Hoy tú y yo vamos a conocer quién es el Espíritu Santo. Y para poder entrar en este conocimiento tenemos que darnos cuenta que mora en la persona, el Espíritu de Dios. Mora en el creyente, lo capacita para descubrir las cosas divinas, las cosas espirituales, para que se realice en el ser humano la obra del Padre y del Hijo. Lo decimos de una manera muy hermosa. Él es el fruto entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en medio de la humanidad. Cuando Jesús visualiza en el grupo de los discípulos que ya no va a estar en este mundo de manera física, biológica, entonces dice, conviene que yo me vaya, porque les voy a enviar a mi propio Espíritu, mi Espíritu Santo. Él les dará vida, les hará recordar todo, Él les dará la fuerza. Entonces, qué interesante descubrir que la presencia del Espíritu Santo es presencia real en nuestras conciencias. Ahí habita el Espíritu de Dios como si fuera un sagrario. Por eso qué importante es conocer a profundidad al Espíritu Santo. Jesús se lo da como regalo a sus discípulos, y nosotros en cada uno de los sacramentos que recibimos al Espíritu Santo. Nos ayuda el Espíritu Santo a formar nuestra voluntad, a orientar nuestras actitudes y nuestros actos humanos hacia el camino de Dios. A manera de introducción, esto nos puede servir para entender cómo es que se refleja el Espíritu Santo. Pero vamos a ver el término, cuál es la dimensión original del vocablo. ¿Por qué se dice Espíritu Santo? ¿Que no es lo mismo que Jesucristo? ¿Que no es lo mismo que Dios Padre? ¿O es alguien diferente? Los judíos no lo identifican en la persona de la Trinidad. Recordemos que los judíos no tienen la visión trinitaria. Ellos creen en Dios, no más. El Espíritu Santo lo relaciona con una obra de la voluntad de Dios, pero no como una acción, no como un ser, no como alguien que es persona de Dios. Los cristianos creemos en la acción del Espíritu Santo como todo un ser, el ser del Espíritu Santo. Y entonces, para poder entender esta dimensión del Espíritu, el término proviene del vocablo latino spiritus. ¿De dónde viene el original? El término original viene del griego, que se dice pneuma.
Pneuma es como un aire que sopla, un aire fuerte que llega, que mueve todo. Es el pneuma. De ahí viene la palabra pneumático. El neumático es el que se mueve con el aire, el que tiene aire. Pues bien, pneuma es espíritu. En hebreo se va a decir ruaj. Y la palabra ruaj en griego es similar al ruido que hace el viento cuando sopla en el desierto. El viento hace un ruaj. Ese ruaj, los hebreos lo pronuncian diciendo ruaj, es el espíritu. Y cuando se traduce entonces del hebreo, del griego al latín, entonces aparece con el nombre de espíritus, spiritus sanctus. Sin embargo, los griegos, para poder interpretar el sentido del ruaj hebreo y del pneuma griego, ellos lo identifican como paráclitón. Y el paráclitón o el paráclito, como le decimos nosotros, es aquel que es invocado, el que es invocado para que venga. Ese es el paráclitón o el paráclito. Los cristianos a veces se nos hace muy difícil esta palabra, puesto que no es una palabra cotidiana, no es una palabra que usemos a diario. Y cuando en la iglesia escuchamos, va a venir el paráclito, no sé por qué mucha gente se imagina que es como un pájaro que vuela. Y no, es el aire, es la fuerza de Dios, la energía de Dios, es el Espíritu de Dios que es invocado para que venga a nosotros. Y entonces la palabra Espíritu Santo se deriva de esas denominaciones que en la Biblia aparecen de los distintos nombres de Dios. Nosotros ya vimos los nombres de Dios Padre, los que aparecen en la Biblia. Hoy te invitamos a descubrir 15 expresiones que aparecen en la Biblia del nombre del Espíritu Santo. Empezamos con la primera, Espíritu Santo, tal cual, así como lo conocemos nosotros, así se refleja en la Sagrada Escritura. El segundo, Espíritu de Santidad. Cuando nosotros invocamos al Espíritu de Dios, estamos pidiendo la santidad de Dios para nosotros. Por eso Jesucristo en el Padre Nuestro nos habla de santificado sea tu nombre. Ese nombre santificado es el Espíritu de Santidad, es el Espíritu Santo. Tercero, se denomina también Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. En el caos de la creación, bien específica en el libro del Génesis, se habla del Espíritu de Dios. Y más concretamente nosotros los cristianos en Pentecostés hablamos del cuarto nombre, que es Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu de Jesucristo, que es Dios. Es el Espíritu que se hace presente en la comunidad, que forma la iglesia. Lo conocemos como Espíritu Santo de Dios. El quinto nombre, Espíritu de la verdad. ¿Por qué? Jesús en el Evangelio de San Juan va a decir: yo les envío el Espíritu de la verdad, que les hará recordar todo cuanto les he enseñado. El Espíritu de la verdad. El sexto nombre del Espíritu Santo en la Biblia es Espíritu recto, para hacer la diferencia de aquel espíritu que puede llevarnos por el mal camino. Miren, el espíritu humano se puede llenar de soberbia y nos puede conducir por un camino equivocado. El espíritu recto es el que te va a orientar siempre por el bien, que nunca va a darte una guía para que tropieces o para que te equivoques. Por eso cuando nosotros invocamos al Espíritu Santo, invocamos la rectitud del Espíritu de Dios para que ilumine nuestra vida. El séptimo nombre con el cual conocemos al Espíritu de Dios es Espíritu generoso. Los salmos, así como los proverbios, los distintos libros del Antiguo Testamento, nos van a hablar del Espíritu generoso de Dios, que hace producir leche y miel en una tierra que es árida. A los judíos, ¿cómo les identifica esta expresión del Espíritu generoso de Dios? La generosidad de Dios, la bondad de Dios. El octavo nombre es Espíritu de Cristo. Y esta es una aplicación muy cristiana, porque la presencia de Jesús, cuando Jesús dice en el Evangelio, en San Mateo,
Cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ustedes. Esa presencia espiritual es lo que llamamos Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. El noveno nombre es Espíritu de adopción. Nosotros por el bautismo recibimos la dignidad de hijos de Dios. Pero no podemos ser hijos directos de Dios. Eso es solamente Jesucristo. Porque Jesucristo es engendrado por el Espíritu Santo. Y entonces nosotros somos hijos de Dios Padre por Jesucristo su Hijo. Nosotros nos hacemos cristianos para tener la dignidad de Jesucristo y poder ser hijos de Dios en el Hijo. Por eso somos hijos de adopción. Y el décimo nombre es mente de Cristo. La sabiduría de Jesucristo llegó a los apóstoles a través de su Espíritu Santo. Por eso se le conoce como mente de Cristo. El décimo primer nombre del Espíritu Santo que encontramos en la Biblia es Espíritu del Señor. A lo largo de las experiencias de la resurrección de Jesús, los discípulos lo van a decir, sobre todo algunos apóstoles. Fue el Espíritu del Señor. En el libro de San Lucas, sobre todo en el episodio de los discípulos de Emaús, con razón nuestro corazón ardía, mientras Él nos describía las Escrituras. Era el Espíritu del Señor. Así lo dice San Lucas, donde dice que se ha manifestado a Santiago y a muchos hermanos de la comunidad. El decimosegundo nombre del Espíritu Santo es Señor mismo, el Señor. No tenía otra expresión más que decir el Señor mismo, para hacer la alusión a que es Jesucristo el que está en medio de la comunidad con su Santo Espíritu. El decimotercer nombre es Espíritu de libertad. ¿Por qué se conoce así? Porque el Espíritu Santo es el que nos libera del pecado, nos libera del mal, nos lleva al camino de la justicia y al camino del perdón. Es espíritu de libertad. San Pablo va a usar mucho esta expresión cuando dice: hemos recibido el Espíritu Santo, espíritu de libertad, que nos libera de la esclavitud del pecado. Y el decimocuarto nombre es el dedo de Dios. Vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento Moisés recibe las tablas de la ley que fueron escritas por el dedo de Dios. Sabemos nosotros que no es un dedo material, es la guía, la manera como se crea, se construye, se escribe la palabra de Dios en los 10 mandamientos. Y el decimoquinto nombre es Paráclito, que ya lo habíamos dicho anteriormente, que es la expresión como los griegos entendían el Ruaj del Antiguo Testamento, estas 14 denominaciones de Espíritu Santo, y ellos los llaman como el que es invocado, el Paráclito, el que invocamos para que venga con nosotros. Todos estos nombres los podemos encontrar a lo largo de la Sagrada Escritura. Por eso esta reflexión nos está enriqueciendo toda la grandeza que tenemos en la revelación del Espíritu Santo. Hay un teólogo católico, Yves de Congar, un teólogo francés, que en el Concilio Vaticano II él se profundizó en la teología sobre el Espíritu Santo. Ustedes y yo debemos saber que en la teología católica existe todo un tratado que se llama pneumatología. Cuando estudiamos nosotros Biblia y estudiamos dogmática, tenemos el tratado del Espíritu Santo y se llama pneumatología. Y el tratado de la pneumatología nos va a presentar el estudio del Espíritu Santo. Y este autor, Yves de Congar, nos va a decir en un libro muy grueso, de una gran investigación, el título es El Gran Desconocido. Y nos lo presenta así porque nos dice: conocemos mucho la acción del Padre, conocemos la redención de Jesucristo, pero poco conocemos del Espíritu Santo. Y el que más debe actuar en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Por eso el movimiento de Pentecostal, todo el movimiento pentecostal dentro de la Iglesia de la Reforma, dentro de la Iglesia Católica posteriormente, y de las iglesias ortodoxas,
tiene que ser un movimiento del Espíritu Santo. Por eso hubo tantos movimientos en la iglesia, movimientos de renovación en el Espíritu Santo, porque necesitábamos tener ese contacto más directo con el Espíritu de Dios, que está presente en su iglesia, que está presente en los sacramentos, que está presente en la Sagrada Escritura, que está presente en el magisterio de la iglesia, pero que necesitamos conocerlo más de cerca. A continuación yo te voy a invitar a que conozcamos desde el punto de vista bíblico, a lo largo de toda la historia de la salvación de la Biblia, dónde es que aparece el Espíritu Santo y cómo es que se revela. Te invito a que veamos 10 elementos del Espíritu Santo. El primero, el poder creador y fuerza vital. Tenemos que reconocer que el libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia, menciona varias veces el Espíritu de Dios, el aliento de Dios. Soplaba o volaba sobre la superficie de las aguas. Es un espíritu autónomo, es un espíritu que da vida. En el caos de la creación es el espíritu el que pone en orden todo el caos del universo. Este es el sentido bíblico cuando nosotros escuchamos en el libro del Génesis que el espíritu aleteaba. Es una interpretación para decir la fuerza de ese viento, de esa fuerza de Dios, estaba por encima de todo el caos creacional y puso en orden todo el caos del universo. Interesante sabría poder interpretar el sentido científico del Big Bang, de la explosión universal, con esta interpretación bíblica de poner en orden, porque fíjense que el cosmos tiene un orden perfecto. El cosmos no necesita del ser humano, el ser humano necesita aprender de esa perfección del cosmos. Todo está en orden, un orden perfecto. Y ese orden lo realiza el Espíritu Santo. En el relato creacional del versículo 2 del capítulo 1 del Génesis dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, como para poner en orden toda la tierra. Todo lo que estaba creado en este planeta, el Espíritu Santo se movía, como poniendo orden. Esa es la primera expresión, la segunda expresión, que tenemos sobre el libro del Génesis. La primera es que se presenta en el caos del universo y la segunda en las aguas de la tierra. Según los teólogos cristianos, que estamos haciendo referencia a algunos de ellos, hay una actividad divina en esta acción del Espíritu Santo, porque posterior al caos que vivió el Big Bang, si lo queremos llamar así, el libro del Génesis tiene un poder ordenador, ordena todo lo que estaba en desorden. Por eso los griegos a Dios le llaman arquitecto. Todavía algunas denominaciones le llaman a Dios el arquitecto, el gran arquitecto. ¿Por qué? Porque pone en orden. Es interesante, los griegos le llamaban demiurgo, pero nosotros vamos a entenderlo mejor cuando nosotros entendemos el término economía. La palabra economía viene de aquí, del cosmos que está en un caos, y de la palabra oikía. Para los griegos, oikía es casa. Una casa debe tener un orden: cocina, cuarto de descanso, cuarto de trabajo. Una casa tiene un orden. Esa es la oikía. Y el cosmos es como una casa, la casa nuestra. Entonces unía la palabra oikía con cosmos y se hacía la palabra oikonomía. Y de ahí viene la palabra economía, para poder entender que Dios tiene todo perfectamente organizado. ¿Quién hace esa organización del cosmos tan perfecta? El Espíritu de Dios. Y aquí lo tenemos en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1. O sea, lo primero que tenemos que entender es: Dios nos dio un universo totalmente armonizado por el Espíritu suyo y que está en una administración divina. Por eso le llamamos economía de salvación. Cuando nosotros estudiamos Biblia y teología, sobre todo dogmática, tenemos que entender que todo el cosmos está en la economía de la salvación de Dios. Nosotros lo traducimos después como la divina providencia. Todo está en orden, todo tiene un orden
en una economía, es decir, en una administración que tiene Dios. Para poder entender esto, entonces el término ruaj hebreo se tradujo como espíritu, neuma en griego, como viento, como soplo, como aliento. Y esto lo vamos a entender cuando Dios crea al hombre, porque dice, lo crea del barro de la tierra y después sopla sobre él el ruaj, término hebreo. Pero si lo queremos interpretar, decimos, le dio el aliento de la vida, el soplo de la vida, el viento de la vida. Y entonces aquí aparece la fuerza del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que da vida. Este relato se ve muy claro en la creación. En la historia que el Génesis nos habla sobre Adán. Cuando Dios crea al hombre, lo crea del barro de la tierra y luego sopla en su rostro el aliento de la vida. Génesis 2, versículo 7. Este aliento de la vida se refiere a recibir la fuerza animadora del Espíritu. Por eso para nosotros es muy importante entender la dimensión espiritual. Cuando el hombre, la persona muere, el espíritu continúa, porque el espíritu no muere. El libro de Job nos va a decir, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Por eso cuando tú y yo proclamamos el credo que decimos los domingos, nos dice el credo, el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Ahora ya entendemos por qué en esta primera frase de Dios, Espíritu Santo, Dios es creador y dador de vida. Segunda manera de encontrar a Dios en la Biblia. Lo identificamos como el dedo de Dios. Ya había hablado hace poco sobre eso. El Espíritu Santo es la expresión del que escribe, del que diseña. Es el diseñador, es el creador, el dedo de Dios. Miguel Ángel en la obra de la creación de la Capilla Sixtina pone el dedo de Dios. Han hecho algunas interpretaciones ahora a través de la cultura moderna, diciendo que ese dedo de Dios era directo con el hombre, pero que le pidieron a Miguel Ángel que lo moviera, porque la voluntad del hombre a veces se niega a estar directo en contacto con Dios. Y vamos a encontrar el dedo de Dios que está hacia una dirección diferente a la del hombre, porque a veces el hombre decide no encontrarse con Dios. Dios siempre sale a nuestro encuentro con buena y recta voluntad. A veces somos los humanos los que movemos el dedo para que no esté unido al de Dios. El dedo de Dios en el Antiguo Testamento se expresa en las tablas de la ley. Dios le dio a Moisés las tablas de la ley y escritas por el dedo de Dios. Entonces el pueblo de Dios se siente elegido, se siente creado por Dios, señalado por Dios. Otro elemento que vamos a encontrar, el tercero que aparece en la Biblia, es Dios que elige a los reyes. Si Él es el Señor de un pueblo, y el pueblo tiene que estar centrado en Dios, sin embargo el pueblo pide reyes, gente que los guíe, que los gobierne. Entonces vamos a encontrar en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 8, versículos del 4 al 5, donde relata que los ancianos de Israel le pidieron a Dios un rey, que los gobernara. Y Samuel, en el nombre del pueblo, escoge a Saúl, con el gesto del Espíritu de Dios. Cuando Saúl, por mala conducta, el pueblo lo quiere quitar, Samuel va y elige a uno de los hijos de Jesé, llamado David, sobre el cual unge el aceite sagrado para nombrarlo rey de Israel. Y en esa unción desciende el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que le da la fuerza a David para acabar con Goliat. Fíjese qué interesante esa dimensión cuando el rey recibe la unción del Espíritu Santo. Por eso, ¿cómo debemos de pedir nosotros hoy por nuestros gobernantes que toman decisiones en nombre de todo un pueblo, para que siempre estén iluminados por el Espíritu de Dios? El cuarto elemento que encontramos en la Biblia son los dones del Espíritu Santo. Miren, el libro de la sabiduría habla concretamente de esos dones, pero lo manifiesta en términos de gracias
que Dios nos da, como la inteligencia, la santidad, diciendo que el Espíritu de Dios es único y es múltiple a la vez, es sutil, es ágil, es penetrante, es inmaculado. El Espíritu de Dios es agudo, es libre, es bienhechor, es estable, es seguro, tranquilo, todopoderoso, omnisciente, con la inteligencia de todos los espíritus. El libro de la sabiduría, en el capítulo 7, va a ser una descripción de esos dones del Espíritu Santo. Sin embargo, es el profeta Isaías, en el capítulo 11 de su libro, versículo 2, cuando nos va a hablar de los 7 dones del Espíritu Santo. El profeta Isaías va a decir, cuando venga el Mesías, Él va a poseer los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos 7 dones? Sabiduría, inteligencia, ciencia, consejo, fortaleza, piedad de Dios y temor de Dios. Son los 7 dones. Vamos a entender por qué Jesús, cuando llega a Nazaret, va a decir, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a llevar la buena nueva. ¿Por qué? Porque Jesús estaba leyendo precisamente este pasaje del profeta Isaías. Y San Lucas así dice, ¿verdad? Tomó el rollo del profeta Isaías y leyó, el Espíritu de Dios está sobre mí. Hasta aquí cerramos nosotros los primeros 4 elementos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ahora te invitamos a que veamos el Nuevo Testamento, que es la parte de la revelación cristiana. Y el 5.º elemento es el Espíritu Santo en la encarnación. Miren, San Lucas y San Mateo son los 2 evangelistas que nos van a hablar de los relatos de la infancia de Jesús. Entonces vamos a encontrar la concepción del Verbo de Dios, que así lo va a decir María, en el seno de María. Recibe María la presencia del Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo. Así le va a decir el ángel a María, vas a quedar encinta por obra del Espíritu Santo. Y aquí encontramos el relato de la encarnación del Hijo de Dios. Pero también vamos a escuchar cómo María visita a su prima Isabel, y en cuanto llega, Isabel saluda a María, y en cuanto María saluda a Isabel, el niño de Isabel queda lleno del Espíritu Santo y salta de gozo. San Juan recibe al Espíritu Santo, no está encarnado por el Espíritu Santo como Jesucristo, pero ha recibido desde pequeño al Espíritu Santo. Es la narración del nacimiento del Bautista y del nacimiento de Jesús como Señor encarnado por el Espíritu Santo. Después vamos a ver, el relato se completa con la inspiración que recibe el sabio Simeón cuando van a presentar en el templo a Jesucristo, quien reconoce que ese niño Jesús en la presencia del templo es el Cristo del Señor, es el Mesías de Dios, es luz para los pueblos. Interesante descubrir cómo este profeta reconoce a Jesucristo en el templo. El 6.º elemento del Espíritu Santo lo vamos a ver en la vida pública de Jesús. Cuando Jesús empieza su vida pública mesiánica, se dirige al río Jordán, es bautizado por el Bautista, por Juan el Bautista, y empieza aquí la vida pública. El Bautista va a dar el testimonio que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre Jesucristo. Y entonces lo señaló diciendo, Él es el Cordero de Dios. De manera que iniciar la vida cristiana la debemos de iniciar desde el bautismo, así como Jesucristo empezó su vida pública. El 7.º elemento es el ministerio de Cristo. Cuando Cristo es bautizado, nos va a decir San Mateo, movido por el Espíritu Santo se condujo al desierto. En el desierto Jesús va a tener las tentaciones del placer, del poder y del pecado. Y supera las tentaciones porque es el hombre del Espíritu. Si nosotros quisiéramos superar las tentaciones de cada día, tendríamos que ser más espirituales para estar en continua comunión con el Espíritu de Dios, que Él es el que nos da la fuerza, el aliento para superar todo mal. Después de las tentaciones que han sido superadas, Jesús va a Nazaret,
va a decir el evangelista, subió a Nazaret donde se había criado, entró a la sinagoga como era su costumbre hacerlo el sábado, desenrolló el libro de Isaías y leyó. Y aquí nosotros ya habíamos leído el texto donde dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido, me ha ungido, me ha hecho Mesías, para llevar la buena nueva a los pobres, la libertad a los cautivos, anunciar el año de gracia de salvación. Todo esto que el Espíritu Santo mueve es el Espíritu mesiánico. Jesús es el hombre que posee el Espíritu. Por eso para San Mateo es muy importante subrayar que desde Nazaret Jesús era el hombre del Espíritu. No fue un hombre que se inventó en el camino de la vida, no. Es el hombre concebido por el Espíritu, bautizado por el Espíritu, enviado por el Espíritu. De ahí que San Marcos en su Evangelio va a presentar los distintos milagros como una muestra que el que hace el milagro posee el Espíritu de Dios. Y vamos a encontrar muchos testimonios que van a decir, nunca habíamos visto algo igual. Él es que está poseído por el Espíritu de Dios. El octavo elemento que encontramos nosotros es la transfiguración. Jesús sube al monte Tabor con Pedro, Santiago y Juan, y en la presencia de ellos desciende la fuerza divina y se ve a Jesús que se ha transfigurado junto a Elías y Moisés. Y delante de ellos se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y entonces los discípulos pueden entender que Jesús posee el Espíritu de Dios. Interesante esta revelación. Jesús le dice, no se lo cuenten a nadie hasta que el Hijo del Hombre haya muerto y resucitado. Porque si no nos iba a entender de qué consistía este Espíritu Santo. El noveno elemento que encontramos es la resurrección de Cristo. El relato mismo de que Jesús va a morir en el momento de despedirse de sus apóstoles le dice, conviene que yo me vaya para darles el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que resucita a Cristo. Una vez resucitado, Jesús se reúne con los apóstoles que están a puerta cerrada, sopla sobre ellos y les transmite el Espíritu Santo. Fíjense qué importante es este relato de la creación. Así como Dios formó al primer hombre soplando sobre ellos, así ahora Jesucristo sopla sobre los apóstoles para hacer la nueva creación. Y el décimo elemento con el cual concluimos estos 10 elementos bíblicos es el relato de Pentecostés. 50 días después de la resurrección, entonces viene la presencia pública del Espíritu Santo. Recuerdo una vez que daba la clase de Biblia y me preguntaba a alguien, pero ¿por qué en Pentecostés es el Espíritu Santo si los apóstoles lo recibieron el día de la resurrección? Fíjense qué importante. En el día de la resurrección, a puerta cerrada, Jesús da el Espíritu a sus apóstoles. 50 días después, por eso la palabra es Pentecostés. Viene de la palabra griega penta, que significa 5. Penta son los 50 días después de la resurrección. Y el Espíritu ya no es solo a los apóstoles, es a los apóstoles y a todos los que el Señor va a llamar a la evangelización. Por eso ese día de Pentecostés, cuando Pedro profesa la fe en Jesucristo, muerto y resucitado, bautizará 3,000 hombres. Interesante es este relato de Pentecostés, porque es la presencia del Espíritu Santo para todos. Y entonces San Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos va a decir todos los pueblos que estaban reunidos en el templo de Jerusalén, para podernos decir, el Espíritu de Dios llegó a todos los rincones de la tierra. Todo esto para poder entender la dimensión del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura. El primero sería, el Espíritu Santo es consolador, que nos acompaña y que nos enseña. ¿Dónde podemos encontrar esto? Como estamos en una clase de Biblia, tenemos que decir, Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 3, nos dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre. De ahí, de este texto bíblico, nosotros extraemos
Y podemos tener esa fortaleza de fe y decir, el Espíritu Santo es mi consolador, es nuestro consolador, porque Él está con nosotros, nos lo ha enviado el Padre, nos lo ha dado a través de su Hijo Jesucristo. La segunda dimensión del Espíritu Santo sería invita a la conversión, a dejar el pecado por el camino de la justicia. ¿Dónde lo encontramos? Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo del 8 al 11. ¿Qué dice el texto? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre, y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Si nosotros nos damos cuenta, la expresión del texto nos invita a encontrar un camino de conversión. ¿Cómo tiene que ser nuestra conversión? No a nuestro estilo, sino en la justicia de Dios, dejando el pecado y teniendo un camino de misericordia. Tercer dimensión del Espíritu Santo, nos guía en la verdad. Este texto también es del evangelista Juan, del capítulo 16, en el versículo 13, y dice así: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas que están por venir. De manera que el Espíritu Santo nos guía por la verdad. Si a veces tenemos dudas, dificultades, falta de orientación, acudamos al Espíritu Santo, nos va a llevar por la verdad. Cuarto elemento de las dimensiones del Espíritu Santo, nos da poder para testificar sobre lo que Dios hace en nosotros. Los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8, dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿De qué poder se refiere el texto bíblico? Del poder de la conversión, el poder del amor, el poder de la verdad, el poder de la comunión con Dios, el poder de la evangelización. No es el poder material, no es el poder humano, es el poder del Espíritu. El quinto elemento de las dimensiones del Espíritu Santo es que nos capacita para llevar el mensaje de Dios sin temor. Está también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 31. Y dice así: después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. De manera que recibir el Espíritu Santo nos da confianza y seguridad para no tener temor. El sexto elemento de estas dimensiones del Espíritu Santo es que nos da dones para edificar a la iglesia. ¿Cuáles son estos dones? Fíjense lo que dice la primera carta a los Corintios en el versículo 12, del 4 al 7. Dice: ahora bien, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversas maneras de servir, pero el Señor es el mismo. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. ¿Cuáles son estos dones del Espíritu Santo? Ya lo dijimos, son 7. Sabiduría, inteligencia, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios. Sin embargo, vamos a encontrar en la carta a los Gálatas los frutos del Espíritu Santo, que son diferentes de los dones. Los frutos son el amor, el gozo, la paz, la fortaleza o paciencia, la mansedumbre, la templanza, que son los frutos del Espíritu Santo. Vamos viendo el séptimo elemento de estos
elementos o dimensiones del Espíritu Santo. Nos hace santos. El único que puede santificar la iglesia es el Espíritu Santo. La segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, del 1 al 3, va a decir: nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tiene en la verdad. El octavo elemento es: nos hace libres. La carta a los Romanos, en el capítulo 8, del 1 al 2, dice San Pablo: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Para San Pablo es muy importante entender que el Espíritu Santo nos libera de la esclavitud de la ley antigua. Y el noveno elemento es que su presencia da fruto en nuestras vidas. Gálatas 5:22 dice el texto de San Pablo: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Como para poder decir, el que está lleno del Espíritu de Dios va a desbordar en virtudes positivas. Y el décimo elemento de las 10 dimensiones del Espíritu Santo es que nos confirma como hijos de Dios. La carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Por eso en la iglesia, cada vez que recibimos un sacramento, confirmamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Hemos hecho un recorrido de todo lo que es la pneumatología, estudio del Espíritu Santo. Lo hemos hecho en breve porque esto se estudia en años. Ojalá que estos elementos básicos, fundamentales en la Biblia, nos ayuden a enriquecer nuestra relación con el Espíritu de Dios. Estamos en la sección de preguntas y respuestas de la Biblia. Alguien nos ha preguntado por qué Cristo no se preocupó en dejar algo escrito para nosotros. Fíjate qué interesante, la revelación sagrada es una revelación espiritual. Jesucristo no es escritor. Jesucristo revela al Padre. Tenemos que entenderlo esto de la siguiente manera. Cuando en la Sagrada Escritura Dios revela la palabra divina nos libera y nos conduce por el camino de la verdad. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Israel tomó la palabra como una ley que esclavizó al pueblo y le hizo perder la dimensión espiritual del contacto que debía tener con Dios. Jesucristo no escribe absolutamente nada. Sabemos que sabía escribir porque en el Evangelio de San Juan, cuando están apedreando a aquella mujer pecadora, dice: se agachó y escribió, mientras los demás juzgaban a la mujer. Por eso sabemos que Jesús debió haber sabido la Escritura, pero nunca publicó un libro, nunca escribió algo como podemos nosotros imaginarnos en el tiempo moderno. La ambición de Jesús era dejarnos el Espíritu Santo. Fíjate qué importante, se los va a recordar todo, Él les va a enseñar todo. No se preocupen qué van a decir, no se preocupen cómo lo van a hacer, porque todo lo va a hacer el Espíritu Santo. De manera que si nosotros sintetizamos, no hay una escritura de Jesucristo, porque nos conduce por un camino de libertad. No es la palabra escrita la que nos va a orientar solamente al camino de Dios, también es el Espíritu Santo. Tenemos que decir nosotros, sintetizando, que la palabra divina, inspirada por el Espíritu Santo, que es lo que encontramos en el canon de la Sagrada Escritura, es la que nos conduce hacia la verdad. Los cristianos no necesitamos una doctrina. Los cristianos necesitamos vivir en el Espíritu de Jesús, guiados por su doctrina. Es decir, la doctrina es un camino que nos conduce como una religión, un camino que nos lleva hacia Dios. Pero lo más importante y prioritario es la vivencia espiritual. Yo quiero terminar esta respuesta diciendo: ¿cuántas veces tenemos la Biblia en la mano y nos decimos muy cristianos,
La Biblia está escrita, inspirada por Dios, y así la reconocemos. Y nuestra actitud espiritual es totalmente contraria a la palabra de Dios. Lo mejor sería una buena actitud espiritual, humana, que hable de Dios, porque nosotros debemos ser su palabra encarnada en el mundo. Ojalá que esta respuesta nos haya orientado, porque sí, no tenemos nada escrito por Jesucristo, pero sí tenemos toda la palabra divina que es inspirada por Él, porque Jesucristo es la palabra. Si lo queremos concluir sería así: Jesús no necesita escribir, Él es la palabra, y la palabra se hizo hombre. Hay la duda si el canon católico de la Sagrada Escritura algún día pudiera cambiar. La respuesta es bien clara. La Iglesia en concilio reunida ha llegado a la conclusión de que los libros revelados por Dios e inspirados por el Espíritu Santo fueron escritos y fueron recogidos y presentados a la Iglesia y al mundo como libros inspirados y revelados por Dios. Esa es lo que le llamamos canon, es decir, la regla. Esa no puede cambiar. La Iglesia no necesita de más textos. Los textos ya fueron revelados por Dios. La Iglesia lo que necesita es poner en práctica los textos que ya tiene para poder llevar la palabra de Dios a la vida y al mundo entero. Creo que no necesita la Iglesia renovar el canon ya quedó registrado, no necesitamos más, puesto que la revelación es presentada por Jesucristo, es actualizada por el Espíritu Santo, y la Iglesia continuamente con su magisterio nos lo enseña. Lo más importante no es la revelación y la enseñanza, que es fundamental. Lo importante es que nosotros la sepamos llevar a la vida práctica. Porque si tenemos un canon que no se vive, tendríamos una gran incoherencia entre lo que profesamos y lo que decimos. Vamos pidiendo mejor conocer nuestra fe, ponerla en práctica y que podamos llevar a cumplimiento lo que la palabra de Dios nos revela. En lo concreto, creo que no es necesario actualizar canon, puesto que ya no tenemos más libros bíblicos que se puedan encontrar como nuevos e inspirados por Dios. Tenemos que decir que los que no quedaron en el canon los conocemos como libros apócrifos. Los libros apócrifos son aquellos que, aunque hablan de Jesús y aunque hablan de los apóstoles y de la Iglesia, no tuvieron el reconocimiento de dos elementos fundamentales. No había la suficiente fuerza para decir que eran revelados por Dios, y segundo, no había la capacidad de considerarlos inspirados por el Espíritu Santo. Así que esos libros se pueden leer, nos ayudan a entender la cultura cristiana, pero no están en el canon. Por lo tanto, yo creo que no va a haber otros libros que se registren en el canon, puesto que ya tenemos casi 2000 años con el canon del Nuevo Testamento y más de 2500 años con el canon judío. Queridos hermanos, la situación actual nos ha llevado a nuevos retos y situaciones que jamás hubiésemos imaginado. Mas, sin embargo, el anuncio del Evangelio no se detiene, porque es la fuente de vida y de esperanza, lo cual nos mantiene en estos momentos de prueba. Es por eso que el Seminario Diocesano de Ciudad Obregón, tu seminario, te invita a que te sumes y participes en esta misión de verano 2020 de manera online, para juntos, como iglesia y como familia, fortalezcamos nuestra fe. Los horarios serán los siguientes. El día lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana tendremos el tema para los niños. A las 5 de la tarde el tema para los jóvenes y a las 7 de la tarde el rezo de las vísperas. Los días martes, jueves y sábados a las 8 de la mañana tendremos el rezo de las laudes. A las 5 de la tarde el tema para adultos. Martes y sábados a las 7 de la tarde será el rosario y los jueves a la misma hora será la hora santa. Y por último, el domingo a las 11 de la mañana tenemos la reflexión del Evangelio Dominical. Si eres joven y quieres estar en el tema de los adultos, puedes hacerlo. Y si eres adulto y quieres estar en el tema de los jóvenes, también puedes hacerlo. Los esperamos. A todos los movimientos y grupos de la diócesis y el público en general, queremos invitarte a que seas partícipe de esta misión y que tú mismo hagas misión. Por eso,
Ayúdanos a invitar a más personas y a publicar en tus redes sociales. Y recuerda utilizar en las publicaciones el hashtag Misión de Verano 2020 y hashtag Seminario de Obregón. La esperanza sigue viva, el anuncio del Evangelio sigue firme y la misión no se detiene. Te esperamos. Nos has dado un mandamiento nuevo, amarnos unos a otros. Deseamos que estas lecciones, inspiraciones, explicaciones, meditaciones que hemos hecho en un conjunto en este espacio te puedan servir, las comuniques. Fíjate qué hermoso es que nos convirtamos en evangelizadores. Cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, la conoces, la pones en práctica y la transmites a tu familia, a tus amigos, a la gente de tu comunidad, estás siendo evangelizador. Somos los nuevos evangelizadores de los tiempos modernos. Así de que te invito, transmítela por WhatsApp, por YouTube, por Facebook, por los elementos de plataformas que tengas y te vas a convertir en un predicador de la palabra de Dios. Basta que hagas un clic y te has convertido ya en evangelizador de los tiempos modernos. Vamos a pedirle a Dios que nos siga instruyendo y la próxima semana no te pierdas el tema de los fariseos en la Biblia. Tendremos un tema muy interesante: quiénes eran los fariseos, por qué Jesús habló contra de ellos y cómo hasta nuestros días nos llegan conceptos, expresiones y actitudes de fariseísmo que todavía nos siguen haciendo daño. Deseamos que todo esto te sirva y que nos podamos ver en la siguiente sesión. Te deseo un buen día. Gracias por estar ahí.